¿Qué tal? Buen día, Martín, Fabiana, ¿cómo están? Buen ¿Cómo le día. va, Pedro? Muchas gracias por este contacto. No, al contrario. Bueno, eh, para que entendamos aquellos que somos ajenos a por ahí a lo que ocurre, ¿no? Con algunas regulaciones o desregulaciones que impulsa el gobierno nacional, ¿qué es lo que Sí. se decidió la semana pasada? Bueno, en realidad Sí. les voy a hacer un poquito más de historia para atrás. Bien. Esto ya viene desregulándose desde que se aprobó la ley bases allá por septiembre del año pasado. El Estado, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo Nacional sacó lo que eran la palabra máximos, solamente dejó publicados precios de referencia de la garrafa. Es decir, no, ya desde septiembre quedó desregulado el precio a los comercios y al público. Después en enero desreguló el precio del productor, que también venía siendo controlado y fijado por debajo de los precios internacionales. Y ahora lo que acaba de hacer con este decreto, y aprovechando los superpoderes que ya vencen pasado mañana, es modificar la ley 26020, que es la ley que regula el gas licuado de petróleo, y lo que vuelve a reiterar el Ejecutivo es que se retira de lo que es controles e intervenciones en materia de precios y se focaliza en lo que tiene que ver con la seguridad del envase y de todo el sistema, y en los controles de la seguridad. Y al mismo tiempo también acelera los plazos para las empresas que quieran registrarse como distribuidores o fraccionadores y abre la posibilidad de la importación de GLP, cosa que no debería suceder porque Argentina produce el doble de lo que consume, a diferencia de lo que sucede con gas natural y con otros energéticos que hay veces que Argentina necesita importar. Nosotros en GLP somos superavitarios y de hecho exportamos GLP. Claro. Entonces, pero bueno, abre la competencia y se retira de lo que es regulación de precios. Eso es lo que acabo a lo que acaba de pasar. Ahora, Pedro, con sí, respecto a este tema, porque a ver, lo primero que alertaron, sobre todo aquellos que son más díscolos al gobierno nacional, es el impacto o traslado en precios. Dicen, bueno, ahora se correcto. regula por oferta y demanda, en un momento de demanda fuerte se va a aumentar el precio. Lo que usted nos cuenta es que esto ya venía desregulando, uno entiende el impacto en precios ya se dio entonces. Ya se dio, Claro, inclusive es muy bueno el punto y imagino que la pregunta es qué pasó con los precios claro, básicamente en claro, este claro. periodo, ¿no? Los precios, por eso aclaré esto para decir, esto no tiene nada que ver con la ola polar que vivimos, esto ya Bien. viene de hace meses atrás. Ahora, lo que pasó en precios, a diferencia de lo que pusieron varios medios, los precios no subieron, bajaron en términos reales desde la desregulación. En febrero del año pasado, el precio de la garrafa de 10 kilos, hablando de AMBA siempre y hablando de un depósito o un fraccionador, la puerta de un depósito o un fraccionador, donde Claro. un cliente, un usuario final podía ir y comprar, pagaba 6.500 pesos la garrafa de 10 kilos. Hoy en AMBA esa garrafa, y después de un pequeño aumento que hubo en esta ola polar, vale 12.000 pesos. Es decir, si uno traslada los 6.500 por inflación, estaríamos hablando de arriba de los 14.500 pesos, Claro. que debería estar una garrafa en AMBA. Hoy está 12.000. Con lo cual, la desregulación surtió el efecto contrario. No es que aumentaron, sino que bajaron. Ustedes me dirán, ¿por qué bajó el precio? Y básicamente bajó porque hay una competencia enorme. En nuestro sector hay 28 fraccionadores y cientos de distribuidores, y el usuario no es como en el caso del gas natural o la electricidad, que a usted no le gusta el aumento Y y no no pasa tiene más nada. remedio que pagarlo porque Claro. le cortan el servicio. A usted no le gusta el precio de la garrafa o no le gusta que la garrafa está sucia o mal pintada, va a otra marca y tiene la obligación de recibirle el envase y puede cambiar las veces que quiera, y además si en esa cuadra está caro, se mueve a otro lugar y por ahí lo consigue más barato. Es decir, hay total libertad y total competencia, pero además hay competencia con otra fuente de energía. Nosotros competimos con electricidad, pero también competimos contra la leña, contra el queroseno, contra otros combustibles, con lo cual, ¿por qué es un combustible tan popular en Argentina que 20 millones de argentinos usan gas envasado Sí. o en cilindros o incluso a granel? Porque es un combustible que nunca ha faltado, ni siquiera en esta ola polar, y además que es un combustible económico. Es decir, por eso es que tiene tanta aceptación, fácil de utilizar, ¿no? Claro, claro. Ahora, Pedro, a ver, porque la gente está por ahí, se marea un poquitito, ¿no? Porque le hablan de gas envasado, le hablan de GNC, le hablan de gas natural Sí, licuado, le hablan de gas licuado de petróleo, y la gente por ahí se sí. pierde un poco. Para que nos pongamos en terreno entonces, no es lo mismo hablar del gas de red que hablar del gas licuado de petróleo, que hablar del gas natural licuado. No, Bien, a ver, el gas de red, sí, también llamado gas natural, sí, es el gas
es el mismo gas que el gas natural licuado, el GNL. Ajá, bien. La única diferencia es que uno está en estado gaseoso y el GNL está en estado líquido. ¿Cómo se hace para transformar el gas natural, que químicamente se llama metano, a metano líquido o gas natural líquido? Hay que enfriarlo a menos 160 grados centígrados bajo cero, y lo que se hace es, se licúa, y al licuarse una molécula tiene 600 veces se puede reducir básicamente 600 veces su capacidad, su tamaño, sí. Básicamente. Se puede llevar más energía en menos espacio. No sé si se comprende. Sí, por eso, cuando la Argentina, en estos meses que tenemos frío, y todos estos últimos 20 años, porque los cortes de energía no es que vinieron de ahora, no, vienen hace 20 años, del 2003 que tenemos cortes faltante de gas natural. Se importan esos barcos lo que hacen es traen el gas líquido, refrigerado a menos 160, se vuelve a gasificar y se inyecta en la red para suplir nuestro faltante. Lo que se va a hacer con Vaca Muerta es el proceso inverso, se va a llevar hasta el puerto en Río Negro o en Bahía Blanca, se va a bajar a 160 grados centígrados y se va a meter en un barco para poder exportarlo. Claro. Lo que nosotros tenemos, lo que tiene la gente en su casa, en su garrafa o en su tanque, es gas licuado de petróleo, que básicamente es un derivado del gas natural, mejor dicho, es un derivado de los pozos que tienen gas natural y es un derivado de la refinación de petróleo. Claro. Un porcentual, así como en la refinación de petróleo ustedes sacan nafta, gasoil, fuel oil, etcétera, también sale butano y propano. El butano va en la garrafa, el propano va en los tanques. Lo mismo pasa con el gas natural que sale en los pozos. Ese gas trae líquidos asociados, que es el butano y el propano. Todo eso es parte del proceso de la separación. Claro. Y después el metano se mete en las redes y el propano y el butano se manda a los cilindros y a los garrafas. Claro. Y después, para terminar, el GNC, sí, que es gas natural comprimido, es el gas de red que se mete a grandes presiones, se comprime a grandes presiones, unos 200 kilos por centímetro cuadrado, y se comprime dentro de los tanques de los vehículos. Alternativamente hay otro sistema que en Argentina está poco difundido, pero yo creo que en los próximos años va a tener un crecimiento enorme, que va a ser el gas licuado de petróleo para los autos. Ajá. Es decir, el propano para los autos, que a diferencia del otro gas, que es el gas natural comprimido, va a permitir tener una autonomía casi 4 veces mayor, con igual capacidad de baúl ocupado, y un ahorro sustancial con respecto a la nafta. Que es sería como ponerle una garrafa de la garrafa en el auto, claro, ¿no? Justamente para simplificarlo. Claro. Pedro, la verdad que espectacular la explicación, ¿no? Que nos quedó bastante claros a todas las diferencias que hay. Antes de cerrar, me gustaría consultarle, porque se ha visto mucho en las redes, sobre todo en las redes sociales, que a veces se informa y a veces se desinforma, de responsabilidades compartidas de los últimos gobiernos, incluido el actual, por o no impulsar obras de infraestructura o bien discontinuarlas, ¿no? Y se habló un montón de que Argentina produce gas muchísimo más del que necesita para consumo, pero que no tiene infraestructura, obviamente, para distribuirlo correctamente. ¿Cuál es la realidad en ese sentido? ¿Falta infraestructura? Es muy buena la pregunta también. A ver, Argentina, todo lo que en el caso del gas natural y de las redes, está todo privatizado. Ajá. Es decir, ustedes tienen los productores, que son empresas petroleras nacionales e internacionales, que son las que extraen el gas y sus derivados, el gas licuado de petróleo. Después tiene los transportadores, llamámosle así, que son los que manejan los gasoductos, sí, que son privados, son empresas privadas, que ahí está el cuello de botella, no está en el productor, está en el transportador, que son los que manejan los gasoductos. Ajá. Y después están los distribuidores, que son los que, lo que se llama el City Gate, toman el gas en la puerta de la ciudad y hacen las redes dentro de cada ciudad o de cada pueblo, ¿no? Claro. Que son también empresas privadas en su gran mayoría, puede haber algún caso alguna cooperativa. Es decir, el Estado, en principio, las obras las delegan en los que tienen las concesiones de ese tipo de transportes o de distribución. Ajá. Es decir, es verdad que el Estado financió la ampliación de un gasoducto, Néstor Kirchner, que se llama Perito Moreno, pero lo financió, no es que tienen la responsabilidad y la obligación de hacerlo. La obligación en realidad debería ser de aquel que tiene la concesión de operar esos gasoductos. ¿Por qué no lo hacían
en general por qué estas obras estaban ralentizadas o no se hacían desde el sector privado, porque no les daba la rentabilidad necesaria, porque estaban todas las tarifas muy abajo de lo que necesitaban para recuperar su inversión en un país que tiene un costo financiero muy alto y un alto riesgo de impago. Claro. Entonces, en la medida que las tarifas vuelven a normalizarse y existe la rentabilidad, el privado es el que tiene que hacer la inversión. Porque también hay una realidad, no nos olvidemos que gran parte del gas natural lo usa la industria, no lo usan los particulares. Sí, y la generación eléctrica también, gran parte lo usa la industria y gran parte de la generación eléctrica es con gas natural. Entonces, de alguna manera, hasta es un poco injusto que el Estado pague obras que después la industria va a usufructuar. La lógica es que lo paguen los privados, lo recuperen, y sobre todo de los intensivos, que son la industria, que son los que más se benefician con esto. El gas licuado de petróleo es totalmente privado. Toda la inversión que se hace la hacen las empresas privadas. Los 20 millones de envases que hay en Argentina, de garrafas y de cilindros, hay que repararlos cada 10 años, hay muchos que renovarlos, eso implica una inversión de 45 millones de dólares por año, totalmente privada. Todos los camiones que ustedes ven en las rutas que traen la mayor parte del gas se separan en Bahía Blanca y hay que llevarlo a todo el país. Todos esos son camiones privados, los camiones no pueden tener más de 10 años de antigüedad, lo mismo que las plantas de almacenaje, lo mismo que los camiones de reparto, etcétera, etcétera. Es decir, todo inversión privada, con lo cual se mezclan muchas cosas y, como bien dijiste, a veces se mezclan medias verdades y se orientan de acuerdo al discurso que uno le quiera dar. Claro. Pedro, muchísimas gracias por su tiempo y, por supuesto, por la información. Al contrario, gracias a usted. Que tenga un buen día. Hablábamos con el presidente de SEGLA, Pedro Cascales.